Quiero agradecerle esta mañana al doctor Quirós, el doctor Rodolfo Quirós que nos acompaña el día de hoy. Él es el gerente general de Clínica Foglianini que está con nosotros. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos con Carolina esta mañana porque tenemos varias consultas que realizarle. Una semana bastante decisiva, en lo que respecta obviamente al retorno a la normalidad, entre comillas, si se le puede llamar normalidad, y ver cómo lo vamos a hacer efectivamente, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación para volver a las actividades en el país, doctor? Bueno, todo depende de cómo evolucionen los números de la pandemia en Bolivia para que se pueda decidir, o para que el gobierno pueda decidir cómo salir de la cuarentena. No es una decisión fácil, porque en la medida que el virus siga circulando, y de hecho sabemos que es así, que tenga circulación local o comunitaria, cuando uno abre la cuarentena favorece la posibilidad de que el virus vuelva a circular entre la población. Que se tienen que dar ciertas condiciones para que uno pueda hacer una salida y en todo caso esta salida tiene que ser progresiva. Doctora, en el tema, perdón, lo saluda Carolina desde casa mía, digamos, ¿no? Estoy en estudio tratando de hacer más días, a ver cómo le va. ¿Qué medidas podríamos aconsejarle a la gente que se tienen que tomar en el caso de salir de esta cuarentena? Y salir paulatinamente, decimos, porque sí, evidentemente va a ser un proceso. Bueno, básicamente lo que uno tiene que continuar es con las medidas preventivas que ya las venimos repitiendo siempre, que es la higiene de manos con alcohol gel, con agua y jabón. El tema de toser en el codo, veo que mucha gente se saluda tocándose el codo, pero si uno tose en el codo, justamente es la parte que uno no desearía tocar de otra persona. ¿Sí? Claro, así que evitar saludarse con el codo. El tema de justamente distanciamiento social, y el distanciamiento social va de la mano del barbijo, si uno, o del tapaboca. Si uno va a estar a una distancia menor de 1,5 metros, digamos que es mandatorio entonces el uso de un tapabocas, si va a estar con una persona a una distancia menor de 1,5 metros, y sobre todo si va a estar dialogando con esa persona. Yo diría que esas son las medidas más importantes que uno debería implementar desde el punto de vista preventivo, que es lo que venimos repitiendo desde hace bastante tiempo. Pero la decisión de la movilidad poblacional va a depender de una decisión gubernamental y no de lo que la gente quiera hacer por su cuenta, porque de hecho la cuarentena, si sigue, uno debería respetar el quedarse en casa. Claro. Después vienen medidas que va a tener que tomar el gobierno, como por ejemplo, todos los países están manteniendo lo que es el shutdown, sería el cierre de fronteras, sobre todo de personas que vienen de países donde haya alta circulación viral. Por ejemplo, Argentina está previendo reiniciar los vuelos internacionales para el mes de septiembre. O sea, un horizonte temporal muy alejado, sobre todo para evitar lo que le está pasando a China, el reingreso del virus de gente que retorna a China desde otros países. Bueno, y después hay una serie de medidas más que debería considerar el gobierno, como por ejemplo la liberación en forma ordenada a partir de distintos lugares. Por ejemplo, una región con alta circulación viral debería salir de la cuarentena más tardíamente que otra región que tenga menos circulación viral. Doctor, y en este sentido se podría pensar en una flexibilización de la cuarentena, como se ha escuchado recientemente, pero por sectores, por zonas, siendo un poco más drásticos quizás en las zonas más afectadas en este momento en el país, y hablamos de Santa Cruz, que en teoría hasta el momento, y por las pruebas y las cifras que vamos mostrando, aquí voy a hacer una opinión, voy a dar una opinión muy personal, creo que también hay que tomar en cuenta, no sé cómo se estarán manejando y en la aplicación de pruebas en otros departamentos, pero Santa Cruz aparece con más de la mitad de los casos en este momento. ¿Habría que aplicar entonces una especie de flexibilización a algunos sectores, pero todavía ser drásticos en esta región del país?
Sí, lamentablemente Santa Cruz tiene, si uno usa el departamento de Santa Cruz, supera ampliamente la mitad de casos. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene al día de ayer 258 casos sobre un total de 807 casos en todo el país, y le sumamos Montero, La Guardia y el resto de los municipios de Santa Cruz, suma 446 sobre un total de 807. Sí, Santa Cruz en ese sentido debería ser la región que debería salir más tarde de la cuarentena. Pero es importante, yo escuchaba los otros días, es importante que esto no se haga en forma desconexa del gobierno central, país, sino que sea una decisión que el gobierno toma en su conjunto, ¿me entiendes? Claro, una especie de coordinación, como tiene que ser, porque en realidad, bueno, yo decía, es lo mismo, digamos, que en el tema de la salud, por más que una persona pueda atenderse en una caja petrolera, en una caja nacional, no con el seguro, con un seguro particular en este tema, todos terminamos dependiendo de lo que es el sistema público de salud, sí, porque es así, y lo propio a nivel nacional tendría que ser, ¿no?, el gobierno nacional quien tome las decisiones. ¿Cómo deberían protegerse para volver un poco a la, voy a poner la palabra normalidad porque no va a ser normal todo, las personas que pertenecen a grupos vulnerables? Bueno, las personas que pertenecen a los grupos vulnerables son las personas más afectadas y son las que deberían ser protegidas. En ese caso, por favorecer el trabajo a distancia de esas personas, generar sistemas de acceso preferencial a los servicios públicos o a los supermercados, de modo tal de que no se cruce con gente joven en esa situación, sobre todo darle soporte psicológico y evitar que las personas, digamos, pertenecientes al grupo de riesgo convivan con personas jóvenes, o que estas personas jóvenes salgan a trabajar y conviven con personas mayores, porque es la forma en que ingresa el virus de vuelta a tomar contacto con estas personas, ¿no?, con estos grupos de riesgo. O sea, lo que usted nos plantea, perdón, doctor, lo que usted nos plantea, perdón, Caro, es el tema de tener las empresas, las personas, digamos, ¿no?, que contratan a gente a riesgo o familiares de gente a riesgo, que tengan un poco de flexibilidad con estas personas, dice usted. Sí, de hecho la recomendación internacional es que esas personas no reingresen al trabajo rutinario presencial hasta que esto esté controlado. A ver, ¿qué es lo que uno espera que pase para que esta situación se normalice? No habiendo vacuna, no habiendo un tratamiento que sea realmente efectivo para prevenir las complicaciones severas de la enfermedad, lo que uno espera es que la población adquiera una inmunidad de por lo menos entre el 60 y el 70%. O sea, que el 60-70% de la población no vulnerable se haya expuesto al virus y haya adquirido inmunidad. Una vez que eso sucede, se produce lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, que hace que si yo reintroduzco a una persona vulnerable a ese grupo, la posibilidad de adquirir la infección se reduce significativamente. ¿Se acuerda el número famoso RO que comentábamos, que era la capacidad o la contagiosidad del virus, que iba entre aproximadamente 2,5 y 3,5? Bueno, cuando se adquiere inmunidad de rebaño, el número RO baja a menos de 1, con lo cual significa que el virus ya es muy difícil que se transmita en esa población en forma significativa. Interesante el dato, doctor, y es importante que también lo conozcamos y vayamos entendiéndole un poco esta situación. Hay personas que tienen factores de riesgo, que eso es prioridad hoy por hoy cuidarlos. Están los niños, están las personas adultas, pero en el ámbito comercial, si intentamos los de niños, alguna manera retomar... Perdón que le interrumpa, los niños no ¿sí? son grupos de riesgo. Okay. A ver, como le dije la otra vez, a diferencia de la gripe, de la influenza, donde los grupos de riesgo son los niños que van entre aproximadamente 6 meses y 2 años, las embarazadas y las puérperas, en esta enfermedad no se han visto, sobre todo los niños, no hay casos fatales descritos en forma significativa en los niños menores de 10 años. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta porque es una enfermedad que no afecta de la misma manera a los niños que a los adultos. De hecho, el problema de los niños es que ellos son los que transmiten
más eficientemente el virus entre la población. Por eso, también otro tema que no va a suceder es volver a la actividad escolar. El otro punto importante es las embarazadas. Las embarazadas no tienen complicaciones diferentes a las mujeres no embarazadas del mismo grupo etario. Por lo tanto, tampoco se los considera como un grupo de riesgo para tener una enfermedad severa. Ok, doctor. Y con la gente, el ciudadano normal, el ciudadano común, si queremos retomar actividades comerciales, veíamos en algunas imágenes, por ejemplo en España, que quieren poner acrílico donde van a estar las mesas para que la gente se pueda sentar en un restaurante, que también en otro tipo de oficinas se quiere optar por el acrílico, que sería una de las opciones para proteger el diálogo cara a cara. Eso ya lo comentamos antes. ¿Se acuerda que yo le había dicho que los túneles no eran una medida efectiva y por el contrario eran una medida onerosa? Bueno, sí. Ya hay recomendación de la Organización Mundial de la Salud y del CDC en no implementar estrategias como los túneles, porque inclusive no solo que son onerosos, no solo que no son efectivos, sino que pueden ser dañinos. De hecho, en los elementos que se utilizan para pulverizar a las personas que entran, por ejemplo, a un supermercado, no están validados internacionalmente para saber que no son tóxicos. Por lo tanto, todo lo que sea desinfección de superficie donde uno trabaja se puede hacer simplemente con alcohol, y con eso es más que suficiente, o con una dilución de lavandina, pero solamente en el área donde uno trabaja. Lo del tema de los pisos tampoco es algo que haya demostrado que sea necesario. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo porque está esta situación ritual que yo ya le comenté antes, que hace que la gente se sienta más segura, pero no es necesario. Sí, la preocupación quizás surge por eso, por el tema de seguridad, brindarle seguridad a la gente que quizás tiene que volver a trabajar. Por eso decían, y bueno, esta semana han salido varios artículos con relación a las famosas cámaras desinfectantes, pero ¿serviría, doctor, para las empresas que tienen atención personalizada? O sea, que tenés el cliente que se te sienta ahí al frente, que tenés que darle detalles. ¿Serviría poner estas mamparas separadoras de acrílico? ¿Sería una de las alternativas quizás? No, tampoco. No, a ver, yo le comento, no hay nada que demuestre que sea más útil que colocarse tapabocas las personas. O sea, hoy ya el tapaboca o el barbijo casero, no el barbijo que usan los médicos, ese es el problema, o las enfermeras, porque lo que hoy se está produciendo es desabastecimiento del material que es necesario para la atención de los pacientes, ¿sí? Sacando ese barbijo, un tapaboca suficiente como para que uno esté a menos de 1,5 metros de la otra persona y no se contagie. El uso de mamparas, vuelvo a repetirle, lo único que hace es establecer una barrera física adicional, pero como le comenté antes, si yo toco una tarjeta de crédito de la persona o una tarjeta plástica, no así el papel donde el virus no se transmite eficientemente, tengo más riesgo de contagiarme si no me higienizo las manos. Por lo tanto, la mampara da una falsa sensación de seguridad y hace que yo baje la guardia en el tema de lo que es realmente útil, que es la higiene de manos con alcohol gel. Es buen dato lo que nos dice, ¿no? Y me gustó mucho lo que nos dijo, doctor. A ver, el papel no es un transmisor 100%, la tarjeta de crédito sí, los billetes, por ejemplo... Las superficies plásticas o metálicas transmiten mejor el virus. De todas maneras, es importante tener en cuenta que todos los trabajos que se hicieron para medir la permanencia del virus en la superficie nunca midieron la partícula viral activa, sino que midieron material genético, material nuclear del virus, y eso no necesariamente se relaciona con que el virus esté presente en forma activa. De eso yo le comentaba antes, si yo encuentro un cadáver y hago un DNA y el DNA me da positivo, hasta me permite saber la afiliación de la persona, pero no voy a asumir que la persona está viva. Entonces, que yo detecte RNA viral sobre una superficie no significa que el virus esté presente en forma activa, y no significa que hay partículas virales del virus en esa superficie. Y eso es muy importante diferenciarlo, porque si no, bueno, uno extrapola este tema de la permanencia del virus por largo tiempo sobre la superficie y no hay pruebas fehacientes de cultivo viral para determinar la infectividad de esa partícula. De todas maneras, lo que sí es cierto es que, como cualquier virus respiratorio, se transmite por las gotas respiratorias, por el contacto con las mucosas
y por el contacto sobre la superficie contaminada. ¿Cómo deberíamos volver entonces, doctor, a retomar la actividad comercial? ¿Qué consejos podría darnos? Bueno, son muchos los consejos, hay normas que se tienen que cumplir, que van desde cómo se transporta la gente para ir a trabajar, además, qué medidas va a tomar la empresa en términos de el control periódico de salud de su personal, el distanciamiento social que van a tener las personas que trabajan dentro de la empresa, la forma en que van a comer los trabajadores dentro de esa empresa, que es otra forma de distanciamiento social. Recuerden que es el momento en que uno no tiene colocado el barbijo, el tapaboca, por lo tanto ese es el punto o el momento más vulnerable que tiene el personal para poder contagiarse si comparte la mesa con una distancia menor de 1,5 metros de otro trabajador. El tema de la limpieza de superficies del lugar de trabajo, porque en muchos casos esa computadora se comparte, por ejemplo, con otro trabajador que la usó en el turno anterior. El hecho de segmentar el horario de trabajo en turnos que permita disminuir la exposición de todo el personal a la organización, para evitar que en el caso de que una persona se vuelva positiva y se exponga a otro trabajador, el número de los trabajadores que tengan que eventualmente tomar algún recaudo no sea significativo. Hay un montón de medidas que se pueden implementar. Lo que yo no implementaría es el termómetro, no implementaría las pruebas de screening, que me han consultado si es bueno hacer screening al personal de salud. ¿Qué es eso, doctor? Si nos puede aclarar, por favor. Personal de una empresa, porque en realidad que el resultado sea negativo ahora no significa que no sea positivo mañana. ¿Qué es eso, doctor? Si nos puede aclarar, ¿qué son las pruebas de screening en general? Las pruebas para determinar la presencia de COVID. Por ejemplo, la prueba de RT-PCR, que es lo que se hace hoy para saber si una persona es COVID positiva, que es determinar la presencia del virus en sí, en el individuo, o las pruebas serológicas, que es ver si uno tiene anticuerpos. Entonces, por ahí hasta es erróneo pensar que si tiene anticuerpos la persona no puede trabajar, siendo que si tuviera anticuerpos, hay dos tipos de anticuerpos, IgM y IgG, si tuviera anticuerpos IgG, esa persona uno ya la podría considerar inmune. Entonces, ¿usted no recomendaría aplicar las pruebas en los lugares de trabajo? No, el único lugar donde estaría indicado hacer pruebas, pero bajo algún criterio epidemiológico, es en el personal de salud. Uh-huh. Porque se expone, es el que más está expuesto a la atención de los pacientes. Pero en el resto de las empresas no tiene ningún sentido, salvo que la persona tenga síntomas, obviamente, ¿no? Obvio. O que haya estado en contacto con una persona COVID positiva, en cuyo caso lo que tiene que hacer es aislamiento domiciliario y está asintomática. Claro, y ahí va mi pregunta, doctor, porque quizás para las personas que tienen que salir y que va a tener que ser de manera más, entre comillas, normal, probablemente en las próximas semanas, para volver a retomar esta actividad. Escuché yo, porque comentábamos, mucha gente que decía, bueno, si a mí me dan las posibilidades, me haría una prueba por semana o cada 15 días para ver efectivamente si he estado o soy COVID positivo. Usted dice que no, que esto no es necesario. He escuchado también de empresas que curar esta seguridad también, tener a mano pruebas para realizarle a su personal y no esperar el tiempo que muchas veces hay que esperar hasta ahora, ¿no? Por el tema, obviamente, del CEDES. Volvemos al punto. La dinámica de esta enfermedad no apunta a que uno haga testeo masivo en ese contexto. El testeo en la población que se está haciendo en otros países es para ver el grado de penetración viral en la población general para tomar decisiones con respecto a la interrupción de la cuarentena, y no para testear si la gente puede ir a trabajar o no. Porque le vuelvo a repetir, supongamos que yo tuve contacto con una persona COVID positiva, pero yo no me enteré, ¿sí? Y estoy dentro de los 14 días. Entre el día 2 y el día, pongamos día 7, es donde aparece mayor posibilidad de, de que aparezcan síntomas y que no tenga la posibilidad de contagiar, ¿no? De hecho, las personas asintomáticas o presintomáticas tienen un periodo de contagio de 1 o 2 días previos. Entonces, me hacen el test el día 4, me da negativo. Me vuelven a hacer el test el día 11, ¿sí? Pero entre el 4 y el 11, yo ya tuve la enfermedad y estuve contagiando. ¿Qué sentido tiene que yo me entere el 11 que sea positivo? Y yo, el proceso de contagio hacia otras personas, lo manifesté antes. ¿Me entiende que no sirve?
Claro, tiene razón. Y le digo más, esto es lo mismo que lo que hablamos de los rituales de desinfección de artículos o de elementos que tiene la gente, como lavarle las patitas a los perros con lavandina o la suela de los zapatos. Tiene el mismo sentido. Así como la gente busca seguridad mágica con esta enfermedad, las empresas también buscan seguridad mágica. Si les sobra la plata, que lo hagan, pero la verdad es que yo utilizaría los recursos para gastarlos en cosas que sean más útiles. Ejemplo, bueno, y aquí se trata también de un tema de conciencia del mismo personal. Ejemplo, usted dice que todos trabajen con el barbijo o tapabocas, todos. Sí. No digo el barbijo quirúrgico no, o el barbijo el normal. N95, que es para uso exclusivo sanitario. Pese a que acá en Santa Cruz de la Sierra la gente fue masivamente a las farmacias y desabasteció a los hospitales de ese insumo que es de exclusivo uso hospitalario. Ustedes están leyendo todas las noticias que salen del CDC, de la OMS, que inicialmente no recomendaban el uso masivo de barbijo. Ahora que se habla del uso, se declara muy bien el tema del tapaboca, ¿entiende? Claro. Y no de el hecho de tener un el uso de un barbijo quirúrgico. Claro, y eso tiene que quedar claro. El otro me protege, y eso es claro, lo tenemos que saber, es el otro que te cuesta entre 1 boliviano con 50 centavos y 3 en este momento en las farmacias. Doctor, ¿qué tan importante es, si podemos como ciudadanos, digamos, para volver a esta normalidad, entre comillas, contar siempre con alcohol en gel, alcohol diluido, alcohol así en las manos, y estar permanentemente haciendo, digamos, esta limpieza de manos? ¿Es importante? ¿Es bueno? ¿Usted lo recomienda? Es lo que le vengo diciendo siempre. Esa es la medida básica. La higiene de manos permanente, ya sea con agua y jabón. Si uno tiene disponible un lugar para hacerlo, o con alcohol gel. El alcohol puro termina lastimando las manos. Y esa es una medida que uno debería evitar. Doctor Quirós, agradecerle por estos minutos. Un último mensaje para la población. Son horas claves para saber si volvemos o no volvemos a la normalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay mucho temor. Aprendemos mucho cuando hablamos con usted de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nos da una falsa seguridad. Así que, por favor, doctor, adelante. Bueno, lo más importante es seguir las pautas que fija el gobierno, y desde mi punto de vista es muy importante que haya una coordinación entre el gobierno central, nacional, y los gobiernos departamentales, porque si cada uno hace lo que cree más conveniente, se va a perder la posibilidad de enfrentar la pandemia como un país único, y eso es lo que diferencia a los países exitosos de los países que fallan. Cuando se regionaliza la situación en forma independiente, sin un seguimiento de recomendaciones a nivel general, es donde se produce el mayor desastre. Así que esperemos que todos los departamentos de Bolivia se, alineen con las decisiones que tome el gobierno central, porque eso es lo que va a dar o va a permitir que salgamos airosos de esta situación. Muchas gracias, doctor. Carolina. Gracias, doctor. El doctor Quirós ahí explicándonos un poco Chao, más doctor Quirós, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Nos agrada hablar siempre con él porque es bastante objetivo en sus apreciaciones y es bien tácito en decir las cosas como se tienen que decir, y a veces uno está con incertidumbre, con la pena, con el no saber, pero aquí nosotros vamos aclarando y vamos a tener estas conversaciones de forma permanente, obviamente, para que ustedes también tengan la oportunidad de consultar, de preguntar. Queda pendiente para la próxima charla, Ceci, el tema de las vacunaciones en esta época de pandemia.